Buenas tardes. Gracias a la Sociedad Dominicana de Reumatología y de Neumología por la invitación el día de hoy. Hoy vamos a ver algunos detalles sobre las imágenes en la enfermedad pulmonar intersticial difusa por conectivopatías. Específicamente vamos a hablar sobre la tomografía de alta resolución. Las enfermedades autoinmunes sistémicas constituyen un amplio grupo de procesos cuyo denominador común es la presencia de autoanticuerpos circulantes, todos ellos capaces de producir daño orgánico. Dentro de las enfermedades autoinmunes más comunes, más importantes en este ámbito que estamos hablando, tenemos la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, la miositis inflamatoria idiopática, el lúpus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, todos ellos con sus patrones específicos que vamos a ver. En todos ellos, el patrón o el área común que se afecta es el pulmón, pero ¿qué específicamente? El tejido de soporte del pulmón, que es el intersticio. Esto no significa que haya otros componentes del tórax que se afecten. También se afectan el espacio alveolar, los vasos intratorácicos, la pleura, el pericardio, todo ello, el esófago, todo se puede afectar. Esto produce u origina un amplio abanico de posibles manifestaciones torácicas en cada uno de nuestros pacientes. Aquí tenemos una tabla donde nos habla de la prevalencia de la enfermedad pulmonar intersticial en las principales conectivopatías. Y como pueden ver, en todas ellas, la artritis reumatoide, la esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, todas tienen una prevalencia variable, sea mínima o sea más alta, en todas puede haber afectación pulmonar. La tomografía es indispensable para el diagnóstico y manejo de la enfermedad pulmonar intersticial, ya que específicamente la tomografía de alta resolución permite diagnosticar de manera temprana esos hallazgos intersticiales iniciales, la extensión de la misma y el patrón que nos va a ayudar al diagnóstico diferencial. El rayos X ha pasado a un segundo plano en cuanto al diagnóstico de estas enfermedades porque este es un método que tiene muy baja sensibilidad para detectar y caracterizar la afectación intersticial en estos pacientes. Según el consenso del ATS, el último consenso, tenemos un protocolo, existe un protocolo para la realización de la tomografía de alta resolución en estos pacientes. Esto implica que existe una colimación específica, un pitch específico, un KV específico, dado que se introduce en la máquina que tiene el tomógrafo para darnos esas imágenes. También hay un posicionamiento específico del paciente y una cantidad de adquisiciones que necesitamos para, en realidad, tener un buen diagnóstico, hacer un buen diagnóstico. Podemos hacer una primera adquisición con el paciente en decúbito supino, brazos elevados, y vamos a tener el paciente en inspiración completa durante la toma de esa adquisición. Podemos tener una segunda adquisición, paciente igual en decúbito supino, brazos arriba, en expiración completa, ahí vemos si hay atrapamiento aéreo básicamente, y podemos tener una tercera adquisición con el paciente de prono en inspiración. Esta nos permite, sobre todo, ver la periferia del pulmón, el espacio subpleural. Muchas veces, en el paciente que está en inspiración completa en supino, por la enfermedad que tiene, porque no sabe hacerlo, no inspira completamente y tenemos una afectación subpleural que no existe. Entonces, cuando ponemos al paciente en prono y lo ponemos a hacer la inspiración, vemos si realmente existe esa pseudopanalización o reticulación que a veces vemos. También debo mencionar que los cortes en esta tomografía son submilimétricos, 1.5 milímetros o menos. Esto permite una adecuada reconstrucción volumétrica para ver el estudio, no solamente en el corte axial, que estamos todos acostumbrados a ver, debemos verlo también en cortes coronales y sagitales. Los patrones radiológicos en la enfermedad pulmonar intersticial se superponen uno con otro, ya eso lo sabemos, pero en las conectivopatías tenemos 4 patrones que son específicos o más comunes. El más común de todo es la neumonía intersticial no específica, el NINE, seguido por la neumonía intersticial usual NIU, luego la neumonía organizada y finalmente la neumonía intersticial linfoide. En la tabla aquí vemos que hay en la prevalencia de estos patrones en las diferentes conectivopatías y vemos que hay una incidencia global que en todas ellas donde el NINE y el NIU son las más frecuentes.
pero lamentablemente muchas de ellas aparecen en todas, ¿verdad? Entonces, por eso que el diagnóstico de estas enfermedades es multidisciplinar. Por una imagen solamente no podemos decir que tiene una enfermedad u otra. Por eso hay que hacerlo en equipo, como hemos hablado. Antes de hablar de los patrones de la enfermedad pulmonar intersticial, es importante dar unos pequeños detalles de los términos que utilizamos para describir ese patrón. Porque no vale nada yo decirle panalización si no saben lo que es panalización, o reticulación si no saben cómo se ve, o qué es, o qué significa. Entonces, brevemente, vamos a ver, el patrón reticular o reticulación no es más que la presencia de una red de líneas o finas mallas que se superponen una con otra. Son hiperdensas en comparación con el parénquima pulmonar, o sea, se ven claras, y habla de una injuria en el intersticio. En la imagen vemos ahí una tomografía en corte axial pulmonar, en ventana pulmonar, y vamos a ver en los círculos amarillos que estoy coloreando, toda esa zona que vemos ahí son reticulaciones. Muchas líneas se superponen una con otra. En este caso están a nivel subpleural, pero pueden estar en cualquier parte del pulmón. Eso es reticulación. Luego tenemos las bronquiectasias. Esto no es más que una dilatación irreversible de los bronquios. Estas van a tener, en este caso, van a tener una morfología tortuosa, y estos bronquios, llegando a la periferia, van a perder su ahusamiento. Ahusamiento es cuando se van poniendo finos, como fuera un lápiz. Ahí ellos lo pierden, se mantienen dilatados hasta la periferia. Eso es típico de la bronquiectasia por tracción, que van a estar junto a la área de fibrosis en estos patrones. Aquí tenemos un corte coronal, donde se ven mejor los bronquiectasias, cortes coronales y sagittales, pero en la axial ya el radiólogo más entrenado sabe cuando hay una bronquiectasia. Aquí vamos a ver entonces hacia la base del pulmón toda esta zona, que son dilataciones bronquiales, morfología tortuosa y llegando hacia la periferia todavía dilatado. Eso es el bronquiectasia por tracción. Luego tenemos el panal de abeja, honeycomb cyst o panalización, que no son más que lesiones quísticas subpleurales. Por definición debe estar en contacto con la pleura y son pequeñas, miden entre 3 y 5 milímetros, agrupadas, pueden formar varios niveles o un solo nivel. Hay que tener cuidado en esta parte porque existe lo que es el enfisema paraseptal, que puede dar una imagen parecida. A nivel subpleural, en el enfisema paraseptal, vamos a tener una imagen muy parecida, pero en lugar de vemos quistes pequeños, vemos solamente una sola hilera de imágenes quísticas. En el lado izquierdo aquí vamos a ver una panalización típica, donde vamos a ver pequeños quistes que están agrupados, pequeños, midiendo en menos de 5 milímetros, de 3 y 5, y siempre en contacto con la pleura. Del otro lado vamos a ver otro ejemplo, donde vemos una hilera completa de los quistes en contacto uno con otro. Vemos claramente que hay separación entre cada una. Eso nos habla de que estamos ante quistes reales y no un enfisema paraseptal. La opacidad de envío de sustrado, esto es un aumento homogéneo en la densidad del pulmón, pero a diferencia de la consolidación, en esta vamos a poder ver vasos y bronquios a través de él. Esa es la diferencia clave con la consolidación. Y esta habla de una injuria que puede ser reversible en el intersticio. También aparece en un sinnúmero de afectaciones infecciosas, en edema pulmonar, entre otras. Aquí tenemos otro ejemplo, un corte axial, ventana pulmonar, donde vamos a ver toda esta zona hiperdensa quiere decir claro, que se ve más clara, valga la redundancia, que el tejido pulmonar sano adyacente. A través de ella vamos a ver los bronquios y los vasos fácilmente. La consolidación, igual, aumento en la densidad del pulmón, pero a través de ello se hace más difícil de ver o delimitar el bronquio y el vaso. Esa es una diferencia grande con la opacidad en biodesluztrado. Sobre todo aparecen en pacientes que tienen una sobreinfección bacteriana, aparte de la patología de base que tenga. Aquí tenemos otro ejemplo, un corte axial en ventana pulmonar, en un corte superior, donde vamos a ver, del lado izquierdo, una zona completa de consolidación, donde todavía podemos ver pequeños bronquios, pero ya los vasos definitivamente no los vemos. Entonces ahí podemos ver la diferencia entre el patrón de biodesluztrado.
Entonces, ya que hemos visto esos términos, vamos entonces a ver las características de cada una de los patrones que podemos ver en las conectivopatías. La más común de todas, la NINE, neumonía intersticial no específica. Vamos a tener 3 características claves: la opacidad de envío de sustrado, las bronquiectasias por tracción y una reticulación que puede ser leve. A diferencia de las otras patrones, en esta no vamos a ver panalización. Si vemos panalización, tenemos que pensar en otra cosa. Usualmente se afectan los lóbulos inferiores, también les pueden afectar los lóbulos medios y va a ser usualmente una afectación simétrica, a veces con distribución peribroncovascular. Tenemos aquí un ejemplo entonces, en un corte axial, en una ventana pulmonar en nivel bajo, porque se afecta mayormente basal, pero también puede afectarse en niveles más superiores. Vamos a ver un aumento en la densidad del intersticio. Todo esto es vidrio deslustrado. Ven que a través de él podemos ver vasos todavía y bronquios, o sea que efectivamente es un vidrio deslustrado, y no vemos panalización en ella. Entonces podemos decir que estamos ante una posible neumonía intersticial no específica. En ese mismo paciente, en cortes más inferiores, igual, no vemos panalización, vemos la opacidad en vidrio deslustrado simétrica en ambos campos pulmonares, y estos pequeños imágenes que tenemos aquí son bronquiectasias pequeñas por tracción. Otro paciente con un corte sagital, donde vamos a ver una clara delimitación entre el pulmón afectado, que está más inferior, más caudal, y vemos entonces toda esa área de vidrio deslustrado, aumento de la densidad, y vemos entonces una pequeña zona de bronquiectasia de explotación única, llegando a la periferia, todavía manteniendo su calibre original. Otro ejemplo de la neumonía intersticial no difusa, no específica, perdón, vamos a tener cortes axiales con aumento en la densidad a nivel basal, y en este caso, aquí en el nivel lateral vamos a tener pequeñas reticulaciones. Recuerden que aquí puede haber una reticulación leve, no tan importante como vamos a ver en la neumonía intersticial usual. En esa la reticulación es mucho más importante. En este caso podemos estar ante una neumonía intersticial no específica. Ahora vamos a ver la NIU, la neumonía intersticial usual. En esta vamos a tener 3 características también. Una reticulación usualmente muy importante, bronquiectasias por tracción y panalización. Esa es la diferencia importante con la anterior. Predominio basal, pero también puede afectarse lóbulos medios y superiores, y el vidrio deslustrado suele no estar presente. Ahí también otra diferencia con la NINE. Tenemos entonces un ejemplo, corte axial, en las bases del pulmón, donde vemos reticulación importante, no vemos el vidrio deslustrado. Miren estas áreas donde se mantiene la densidad de pulmón normal, porque no tenemos vidrio deslustrado, y vamos a tener entonces el inicio de la panalización aquí debajo. Esos pequeños quistes que están en contacto con la pleura y en contacto uno con otro, pequeños. Esta es un ejemplo más clásico del NIU. Muchas veces los pacientes no llegan con esto, no llegan a la consulta con esta imagen, pero sí es la que nos dan nuestros textos. Una reticulación importante en ambos campos pulmonares, todo esto es reticulación, pequeñas bronquiectasias y el inicio de la panalización aquí abajo. Un ejemplo típico del NIU. Ahora, en este caso tenemos un NIU, la panalización, reticulación, pero ven que tiene un poquito de vidrio deslustrado. Entonces, se solapan unas con otras. Por eso es que es importante el contexto clínico de cada paciente, que nos manden las indicaciones correctas, que escriban todo lo que tiene el paciente para uno poder orientarse más. Porque si mandan la indicación sin nada, se hace más difícil el diagnóstico. En la neumonía intersticial usual hay 3 signos que si lo vemos podemos sospechar de que estamos ante una conectivopatía. Esa NIU puede ser por un sinnúmero de situaciones, pero si vemos uno de estos 3 signos o los 3, podemos sospechar que esa NIU se debe a una conectivopatía. Primero tenemos el signo de borde recto. Lo vemos mejor en un corte coronal, como tenemos aquí, y es cuando hay una delimitación clara entre el pulmón sano craneal y el pulmón que está enfermo caudal. Eso es claro que estamos ante una NIU posiblemente por conectivopatía. El segundo signo, el signo del lóbulo superoanterior. Este lo vemos más en un corte sagital. Como mencioné, se afectan
predominantemente los lóbulos inferiores, pero también el lóbulo superior puede ser afectado. En este caso, en el corte sagital, vamos a ver que se afecta el aspecto antero superior del lóbulo superior, esto. Y posterior a él, el pulmón prácticamente sano. Ese es el signo del lóbulo antero superior, si lo vemos, pensar en conectivopatía. Por último, la panelización exuberante. Cuando la parte que está enferma del pulmón, esa fibrosis está ocupada en más de un 70% por la panelización, es una panelización exuberante, debemos pensar en conectivopatía. La neumonía organizada, menos frecuente en comparación con las otras dos, pero sí tenemos que conocerla. En esta vamos a ver consolidaciones. Estas pueden ser unilateral, bilateral, periféricas, usualmente lóbulos medios e inferiores afectados, y van a estar acompañadas de vidrio deslustrado. Ejemplo típico que tenemos aquí, un corte axial en una ventana pulmonar, donde vamos a ver zonas de consolidación, donde los vasos y los bronquios están pobremente visualizados. O sea que claramente estamos ante una consolidación. Y vemos adyacente a estas zonas focales de opacidad en vidrio deslustrado. Aquí también, todo esto es vidrio deslustrado. Otro ejemplo de una neumonía organizada, vemos entonces un corte más superior, a nivel del lóbulo superior derecho, otra zona de consolidación. En esta sí podemos ver el bronquio, pero los vasos se nos pierden. Y vamos a ver entonces en el lado contralateral zonas de opacidad en vidrio deslustrado. Eso puede ser una neumonía organizada. Tenemos entonces la neumonía intersticial linfoide. Esta tiene características variables, la menos frecuente de todas en cuanto a las conectivopatías, y vamos a encontrar áreas de vidrio deslustrado focales que pueden afectar lóbulos medios e inferiores, quistes aéreos, y vamos a ver también nódulos pequeños, pueden ser subpleurales. Y también es típico encontrar adenopatías mediastínicas en estos pacientes, especialmente vistos en la ventana mediastínica cuando estudiamos la imagen. Tenemos un corte entonces axial en ventana pulmonar, donde vamos a ver los quistes aéreos, algunos subpleurales. Vamos a encontrar pequeñas zonas de vidrio deslustrado y aquí tenemos un pequeño nódulo subpleural. Eso puede ser que estemos ante una neumonía intersticial linfoide con estos hallazgos. Otro ejemplo, en cortes más inferiores, donde vamos a ver opacidad en vidrio deslustrado, podemos pensar en una NINE, pero la NINE no va a tener estos quistes aéreos. Entonces tenemos que empezar en el intersticial linfoide. Entonces, ya ve que hemos visto algunos patrones que son comunes en la conectivopatía, quería mencionar algunas enfermedades en específico, algunos tips, algunas cositas específicas de ellas. En la artritis reumatoide, como ya hemos hablado, a diferencia de las otras conectivopatías, el NIU es lo más común en lugar del NINE, luego seguido por la neumonía organizada. Los pacientes que van a tener con artritis reumatoide que tienen manifestaciones clínicas pulmonares usualmente tienen una NIU o una NINE. La neumonía organizada usualmente no produce esa manifestación importante. Y el NIU, a diferencia de las otras, en el NIU, a diferencia de lo que habíamos dicho, se afecta al lóbulo medio y superior comúnmente. El enfisema pulmonar es raro, pero sí se ha visto en ocasiones que hay una relación entre la fibrosis pulmonar por artritis reumatoide y el enfisema pulmonar. Aquí tenemos un ejemplo de una tomografía acercada de un paciente con artritis reumatoide que no tenía hallazgos importantes a nivel torácico, a nivel del examen físico. Se le hizo la tomografía y vemos entonces esta zona aquí. Aquí vamos a tener un NIU, básicamente empezando. ¿Por qué? Tenemos entonces bronquiectasias por tracción, una panelización que está iniciando y reticulación. Entonces eso es un NIU que está empezando. Hay que tener un buen ojo para poder determinar eso y tener la historia clínica del paciente. Luego tenemos la esclerodermia. 50% de los pacientes con esclerodermia van a tener hallazgos pulmonares. Más frecuente aquí el NINE, luego el NIU, a diferencia de la artritis reumatoide. Van a tener dilataciones esofágicas, afectación pleural, afectación pericárdica. Y hay un hallazgo que es específico
para la esclerodermia. Es poco común, pero es específico, que es el signo de las 4 esquinas. Entonces, en este signo vamos a tener una afectación subpleural en el aspecto anterolateral del pulmón, del lóbulo superior del pulmón, aquí y aquí. El resto del pulmón aquí debajo va a estar sano. Vamos a ver una discreta reticulación, discreta opacidad en vidrio deslumbrado. En cortes más inferiores, en el mismo paciente, vemos que en el aspecto posterior-superior de los lóbulos inferiores, igual manera, tiene afectación fibrótica. Ese es el signo de las 4 esquinas, que es específico para la esclerodermia. En el síndrome de Sjögren, entonces vamos a ver que el NIL, la neumonía intersticial linfoide, es bastante típica, pero como dijo el doctor, todavía es un mundo. Los pacientes van a tener síntomas leves o no van a tener síntomas, a menos que cursen con un NIU, que pueden cursar con un NIU. Aquí tenemos un ejemplo, un paciente con síndrome de Sjögren, que vamos a ver que las flechas rojas indican las áreas donde hay pequeños quistes aéreos. Hablamos que en la NIL hay quistes aéreos, opacidad en vidrios deslumbrados focales y pequeños nódulos. La flecha roja nos muestra los quistes aéreos, la flecha azul nos está mostrando una opacidad en vidrio deslumbrado focal y el verde nos está enseñando un pequeño nódulo pulmonar. Por último, el lupus eritematoso sistémico, más frecuente aquí el NINE, pero la afectación intersticial no es común. Pero si hay, vamos a encontrar NINE. Factores que llevan a que este paciente sí tenga una afectación intersticial son que tenga un diagnóstico de larga data de lupus y que tenga un antecedente de una neumolitis lúpica aguda. Esta sí es una entidad temida, ¿verdad? Poco frecuente, pero temida, porque el paciente va a llegar con disnea, dolor torácico, fiebre y puede llegar a una insuficiencia respiratoria aguda. En este caso, puse un ejemplo de lo que es la neumonitis lúpica aguda. Vamos a encontrar consolidaciones, opacidad en vidrio deslumbrado, derrame pericárdico y derrame pleural. Aquí tenemos un ejemplo clásico. Vamos a ver un corte axial pulmonar, donde vemos opacidad vidrio deslumbrado, claramente los vasos podemos verlo, y un gran derrame pleural bilateral de predominio derecho. Entonces, para terminar, quería comentarles que existe una gran variabilidad en las manifestaciones y en los patrones de la enfermedad pulmonar intersticial difusa por conectivopatías, por lo que es esencial el trabajo multidisciplinario entre todos los especialistas para llegar a un diagnóstico precoz y permita un adecuado manejo rápido del paciente. Gracias.